Buenos días para todos y para todas. Vamos a dar comienzo a el webinar de la mañana de hoy de la Academia Internacional de Sexología Médica. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia, agradecer a los excelentes expositores y maestros académicos que nos acompañan en la mañana de hoy. Es un honor para la Academia Internacional de Sexología Médica inaugurar este tercer webinar que a pedido de los participantes, se ha incorporado y es un webinar supernumerario por la necesidad que había y las ganas de profundizar y estudiar en este tema que nos convoca hoy, ¿no? Se agrega a los webinares que habíamos pautado de ser uno en el último sábado de cada mes, porque ha colmado las expectativas, las inscripciones, los participantes. En este momento estamos por encima de los 700 personas que nos están escuchando en este momento. Y queremos agradecer, en primer lugar, a ustedes, a los expositores, agradecer a la industria que también hace posible las actividades de la Academia Internacional de Sexología Médica, al Laboratorio Eurofarma, al Laboratorio Bayer Schering para hacer posible estos encuentros, y contarles que invitamos a todos y todas a seguir a la Academia Internacional de Sexología Médica en las redes, en nuestro canal de YouTube, entrar en la página web que la tenemos totalmente renovada, con los artículos que los académicos van publicando, con los libros que los académicos van realizando y editando. Toda esa información está pormenorizada y detallada en la web de la Academia Internacional de Sexología Médica. Contarles que en la mañana de hoy nos acompañan dos grandes maestros de la Academia, maestros de la sexología mundial. El profesor Dr. Rubén Hernando Serrano, médico psiquiatra, sexólogo. Él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica, expresidente de las FLASES, de la UAS, de la Academia Internacional de Sexología Médica, sección Psiquiatría y Sexualidad de la Asociación Mundial de Psiquiatría, profesor de Psiquiatría Forense y profesor de Sexología Médico-Legal. Nos acompaña también como speaker la mañana de hoy el profesor Dr. Fernando Bianco, fundador, profesor titular y presidente del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, Instituto de Investigación y Posgrado del Consejo Nacional de Universidades, también expresidente de la UAS, de la FLASES, de la Academia, presidente de la UAMS, y es el director del doctorado en Sexología Médica. Así que es un honor contar con estos speakers en la mañana de hoy para este webinar que hemos desarrollado. Vamos a hablar de la pedofilia, conceptualizaciones, tipos y la conducta a seguir. Vamos a pedir que las intervenciones que quieran hacer, las preguntas que los participantes tengan, los aportes que lo hagan por el sector Q&A, van mediante el chat, van incorporando las inquietudes que tengan, y luego yo coordino y se las transmito a los participantes, a los expositores, para poder tener la devolución de los profesores. Entonces vamos a dar la palabra al profesor Dr. Rubén Hernández Serrano para comenzar con el webinar del día de hoy. Buen día, Rubén. Buenos días y buenas tardes a la gran audiencia que ha convocado la Academia Internacional de Sexología Médica, que reúne a 35 profesores universitarios de todo el mundo y que nos reunimos frecuentemente para establecer posiciones y fijar nuevas estrategias para avanzar en el importantísimo campo de la sexología médica. Mi palabra de gratitud hacia el doctor Santiago Cedrés, quien ha demostrado en muy poco tiempo los avances tecnológicos, aparte de su calidad humana, que nos permiten estar en contacto con tanta gente de una manera realmente sencilla. Todo el mundo habla de las cosas negativas que pasan hoy en día, de la incertidumbre, el miedo, la angustia, el temor, pero esta tecnología nos permite comunicarnos y nos permite estar en contacto a pesar de las distancias que son a veces bastante largas. Entrando en materia, no sé por qué razón la pedofilia se ha puesto en el tapete y todos los medios de comunicación social hoy en día traen información acerca de lo que es la pedofilia. Hay una gran mezcla de conceptos y eso es lo primero que quiero dejar claro, que vamos a hablar de pedofilia como una parafilia
clasificada dentro de las clasificaciones de los trastornos mentales. Cuando se ven los videos que han sido virales en las redes, se mezcla todo lo que es ideología de género, homosexualidad, abuso sexual infantil, maltrato infantil. Ayer mismo salía un documento de la Organización Mundial de la Salud muy extenso sobre maltrato infantil, con un programa muy claro que se llama Inspire, Inspiración, que viene a resolver muchas de las límites de las líneas de acción que tienen que ver con la pedofilia. Si ven la primera imagen arriba, el primer mensaje es calla, no digas nada. Si al niño se le coarta su libertad de expresión, se le amenaza, se le hace toda una serie de situaciones de conflicto que van a repercutir posteriormente en su vida adulta. Eso es un hecho que es igual en todas partes del mundo, con la salvedad de que la mayoría de los casos de pedofilia son producidos dentro de la familia o dentro del esquema de trabajo o escolar del niño o la niña. Entonces se produce una situación allí muchas veces controversial cuando el niño habla, cuando el niño expresa lo que ha pasado y los padres o las figuras de autoridad no responden a las inquietudes que el niño tiene. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos la definición que da la Asociación Psiquiátrica Americana en su clasificación internacional, que ya tiene unos años, y a pesar de que ha sido muy criticada, es un marco de referencia importante. Dice la clasificación que la pedofilia son los pensamientos, fantasías, urgencias, impulsos, conductas recurrentes e intensas que buscan actividades sexuales con niños en edades menores a los 13 años. ¿Por qué los 13 años? Es un límite arbitrario, es una edad que ha sido estipulada de acuerdo a lo que se ve en la casuística. Y sí es importante señalar que hay una asimetría etaria. Esa asimetría etaria es de 5 años. O sea que un niño que juega con un niño y tiene un juego sexual no puede ser etiquetado como pedófilo o como víctima de pedofilia. Pero si el niño es abusado o es maltratado por una persona que tiene más de 5 años que él, evidentemente que tenemos un caso concreto que entra dentro de la clasificación. Si vamos a la extensión de los 13 a los 16 años, hablamos entonces de efofilia, o sea, atracción hacia los adolescentes que están en esa edad, donde vemos que sí hay diferencias importantes de acuerdo a la cultura de cada país y que trae como consecuencia que muchas personas que tienen actividad sexual en ese grupo etario puedan ser etiquetadas como pedófilos o efebófilos. Hemos visto algunos casos patéticos. Si quieren alguna referencia directa, el caso que está ahorita en todos los medios, el de Jeffrey Epstein y el de Ghislaine Maxwell, pareja que se dedicó a establecer una red en una isla virgen del Caribe y que la pueden ver perfectamente en Netflix. Allí está involucrada la clase social más alta de Europa y de Estados Unidos, y evidentemente que eso va a traer consecuencias muy directas. El señor Epstein aparentemente cometió suicidio. La señora Maxwell está actualmente detenida en una cárcel de Nueva York. Entonces todo esto es producto de la seducción, de las amenazas, de la coerción, y que generan en el niño un sentimiento de culpa muy importante, una victimización y un elevado nivel de estrés.
Pasa a la siguiente. Esta conducta pedófila es importante que sí puede ser clasificada dentro de tres grandes grupos: la conducta heterosexual, la conducta bisexual o la conducta homosexual. Uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial, por lo cual se van a presentar 4 casos concretos y vamos a hacer una revisión muy breve de la casuística. Se me fue la imagen aquí. ¿Aló? Ahí, ¿estás viendo bien? Yo no veo. Vamos a ver un momentico aquí qué pasó. Ok. Decía que esta conducta sexual puede ser en un porcentaje bastante alto, intrafamiliar, y que el victimario es conocido por parte de la víctima porque decía que era una figura de autoridad o alguien dentro del grupo familiar. Esa figura de autoridad tiene que ver, por ejemplo, con los casos de los sacerdotes o religiosos que han sido involucrados en esta problemática, que es bastante extensa, con los profesores de deportes, con las personas que tienen a su cargo la seguridad en las escuelas. Recuerden que acá en los Estados Unidos, por ejemplo, se han producido numerosas manifestaciones de actos de agresión dentro de las escuelas, con cifras de homicidios incluso bastante elevadas. La elevación significativa de los casos por el confinamiento producto del COVID-19, aunque es bien conocido el fenómeno de la cifra negra, o sea que es un delito que no se conoce, que se mantiene oculto, que existe en las páginas web y se llama la web profunda, es un delito que está tipificado en la mayoría de los códigos penales de cada país. Entonces nosotros podemos ver esto desde el punto de vista médico, legal, sociocultural, pero también lo podemos ver desde el punto de vista legal. Y eso trae como consecuencia que la mayoría de las personas que son acusadas de pedofilia, pues rápidamente son detenidas, llevadas, arrestadas, sometidas a juicio y evidentemente en muchos de los casos se determina la culpabilidad del victimario y la responsabilidad incluso del niño que es seducido mediante una tablet, mediante unos lentes oscuros, mediante un equipo de sonido, etc. O sea que este es un problema que viene de hace mucho tiempo y que ahora se ha hecho tangible en los medios con una repercusión de muchas personas, que tengo que decir y que denunciar que muchas de esas personas no han visto alguna vez un pedófilo y no han visto alguna vez un niño que ha sido víctima de pedofilia. Entonces no es lo mismo hablar de pedofilia desde el punto de vista teórico porque leí algún trabajo, leí algún libro, sino que la diferencia cuando uno entra en contacto con el niño que ha sido víctima de una situación de abuso sexual, evidentemente que la situación va a ser totalmente distinta. Imagínense ustedes si ustedes encuentran a su hijo, a un niño de 4 años, manteniendo una actividad sexual oral con un adulto de 20 o 30 o 40 años. La respuesta que van a tener es totalmente impredecible y evidentemente si esa persona es conocida para el niño o es conocido el victimario, la situación y la conducta va a ser totalmente diferente. Pasa a la siguiente. Es importante señalar estas 4 hechos que son paradigmáticos. En 1951, Bowlby modificó totalmente la concepción que se tenía acerca del contacto con un niño. Bowlby formuló una teoría que hoy llamamos teoría del apego, en la cual es importante que una madre vea a su niño, lo sienta, lo toque, lo acaricie,
y de igual manera el mismo padre, pero el problema está cuando esa situación se erotiza y se convierte en una actividad que genera estímulos sexuales. En 1959, las Naciones Unidas formularon la Declaración de los Derechos del Niño, la cual pueden buscar en Internet, es muy fácil el acceso y que permite que el niño pueda incluso testificar en una corte de justicia o en un tribunal ante una situación de abuso sexual o una situación de guardia y custodia de los niños. Porque es importante que ustedes sepan también que muchas veces las denuncias son falsas. Las denuncias son producidas por un interés secundario, generalmente en caso de divorcio, uno de los dos acusa a la otra persona de haber abusado sexualmente a los niños como una manera de garantizar la guardia y custodia de los hijos. En 1970 se genera un gran movimiento en todas partes del mundo y entonces se producen las grandes leyes contra el castigo del maltrato físico, del maltrato psicológico y del maltrato emocional. Eso sería muy extenso entrar a discutirlo, pero es importante que la audiencia sepa que los códigos penales y los códigos civiles y las leyes de protección contra la violencia doméstica pautan normas muy estrictas, a veces draconianas, para tratar de frenar el gran problema de la pedofilia como tal. Y en 1979, la Asociación Internacional de Personas con Orientación Homosexual eh, trató de manejar el asunto de la pedofilia porque los grupos pedófilos tratan de incorporarse al movimiento muy extenso de las personas lesbianas, gay, intersexuales y transexuales, como planteando que se trata de una orientación sexual y no de una patología. Como ya hemos visto, la pedofilia está descrita como una patología, como una parafilia, y está señalada específicamente y tipificada en los códigos penales de cada país con distintas maneras de abordaje. La siguiente. El problema fundamental que nosotros vemos hoy en día es que hay dos movimientos que se han hecho muy activos recientemente y que tratan de aplicar el modelo de la orientación sexual a la pedofilia, tratando de despatologizarla. Eso es un problema bien claro y bien definido en algunas organizaciones. Las más conocidas son la MAP, que es las personas que se sienten atraídas por menores, que tienen incluso hasta una simbología, banderas, eh, generan congresos anuales y están sumamente activos tratando de quitar el enfoque patológico de la pedofilia. Pero desde 1900 existe la NAMBLA, que es la North American Man, Boy and Love Association, o sea, la asociación que regula los conceptos que tienen que ver con el amor que puede haber entre un hombre y un muchacho particularmente. Y esta organización realizó congresos anuales bastante numerosos, de más de 1000 personas, y cesaron recientemente porque los organismos de investigación criminal hicieron un trabajo de seguimiento de las mismas y trataron de eliminar lo que significan las actividades externas de este movimiento. Estos movimientos tienen páginas web, tienen medios de comunicación importantes y han recibido donaciones incluso de algunos gobiernos, como el gobierno francés, por ejemplo. El primer ministro François Mitterrand, por ejemplo,
patrocinó mucho este tipo de organizaciones, lo cual genera mucha confusión en la situación de la manejo de la pedofilia. Siguiente. Si nosotros vemos la casuística, hay países como México que han afirmado que sus niños son víctimas de alguna forma de abuso sexual infantil o de pedofilia en un porcentaje que llega ya al 60% de los casos. Colombia reportó en 2019 22.000 denuncias de pedofilia en sus tribunales de justicia. Imagínense lo que significa la enorme casuística que no es denunciada. Y hay países en Europa, sobre todo en Holanda y Alemania, que las cifras llegan al 33%, partiendo de que hay una cifra negra que no se conoce y que nunca es denunciada. En Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela tienen cifras particularmente bastante significativas. Hay que, repito, insistir en que muchas veces la denuncia es falsa y que esa denuncia falsa se hace con otros fines que buscan la guardia y custodia de esos niños. Vamos entonces, por razones de tiempo, a pasar a las láminas del doctor Bianco, que tiene los 4 casos concretos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Me encanta volverlos a ver después de esta posibilidad que nos da el Internet y el sistema digital. Y bueno, una manera de estar cerca, aunque como dice por ahí Juan Carlos, nos falta un poco la piel, pues. Bueno, mira, hay una cosa que yo quiero recalcar de lo que dijo Rubén, que el que va a hablar de pedofilia, por favor, por lo menos tiene que haber visto 12 casos. Porque eso de que si no he visto nada y se ponen a hablar eso no es correcto clínicamente hablando. Vamos a presentar el primer caso, que es un caso típico de pedofilia. Este es el típico, ¿no? JS es un técnico de electricidad, tiene 36 años, que actualmente está recluido en un centro penitenciario y su motivo de consulta es que el juez de la causa quiere una evaluación. El paciente refiere que está detenido porque él tiene una presunta pedofilia, la cual dice que es cierto. Refiere que desde hace más de 20 años siente un especial interés por niños menores de 12 años, a los que fotografía, que son muy importantes eso, el hecho de acercamiento con fotografía, y ha tenido con algunos de ellos contacto físico que involucra los genitales, que en ocasiones él los ha acariciado o se los han acariciado a él. Entre sus actividades está la pornografía con ropa y desnudo progresivo, e informa, y esto es importante, que nunca ha penetrado a un menor o que esto lo hayan penetrado a él. Generalmente la penetración en la pedofilia no sucede con esa frecuencia, sí los tocamientos y contactos orales, que es lo que más se ve. Informa que él tiene algo que hace que los niños se le acerquen y eso lo hace muy feliz. El juez de la causa desea saber si el procesado tiene una enfermedad pedofílica. La próxima. La próxima. La próxima. Entonces, esta es la próxima, seguro. Bueno, ahora, esa es la siguiente, ok. Él niega situaciones clínicas asociadas a ninguna otra enfermedad, refiere que su consumo de alcohol es moderado, no fuma, realiza poco ejercicio físico, no ingiere ningún tipo de medicamento y la exploración de sus funciones básicas del cerebro están preservadas y es capaz y responsable del ejercicio de su profesión. Acuérdense que cuando hablamos de funciones básicas del cerebro estamos hablando de memoria, orientación, facultades intelectuales, lenguaje, pensamiento, afecto, senso, percepción y motricidad. La próxima, por favor. Su desarrollo, su proceso de desarrollo del sexo es aparentemente en fisiológico y su patrón de expresión fenotípico, su sentir es de varón y tiene conductas que su entorno tipifica como conductas masculinas. Su proceso de función sexual refiere que tuvo juegos sexuales durante la infancia sin mayor consecuencia
inició el autoejercicio de la función sexual a los 13 años y a los 15 tiene su primer contacto con un amigo. El ejercicio de la función sexual posteriores a eso fueron de muy baja frecuencia, anuales quizás, con muy pocas personas. La que viene. Él progresivamente, desde la adolescencia, empezó a notar un gusto al observar a los niños prepúberes y a tener fantasía increciendo de aproximarse e intercambiar caricias con ellos. Luego inició con la toma de fotografía, se fue involucrando en todo el mundo de estos movimientos que Rubén señaló, y evolucionó hacia caricia, maniobras orales, aunque nunca ni intentó coito, ni intentaron coito con él. La frecuencia de los pensamientos y fantasía era diaria, de hacerlo cada vez que podía lo hacía. No siente atracción ni deseo por personas de su misma edad, de edades similares a él, pues. Su deseo hacia varones o hembras es nulo en ese sentido. En la que viene, por favor. Él es denunciado, lo allanan, y entonces cuando lo allanan se descomisa un material pornográfico gigantesco que él tenía allá en su casa, una colección de fotografías de prepúberes vestidos, semidesnudos, desnudos, y entonces él empezó un juicio. El examen físico no se encontró ningún hallazgo patológico, y entonces nosotros le hicimos un examen de estudio polisonográfico, donde encontramos que cuando él era incapaz de discriminar los estímulos, él no respondía. O sea, una vez que se la sometió en el proceso de estimulación, con los ojos vendados, él no respondía a esa estimulación. Cuando se le hacía con los ojos abiertos y lo hacía una persona mayor o de su misma edad, tampoco respondía, pero cuando se le mostraban figuras de prepúberes, la respuesta era franca. Este caso, pues, es lo que se llama en el manual diagnóstico de sexología de la Academia, de la FLACES y de la UAMS como una pedofilia, y el código es MDS B05, es lo que sería en el International Classification Disorders, en el ICD-11, las 60D32, y en el DSM-5, el 302. Es bueno hacer la diferencia que en el caso de la clasificación internacional hay dos niveles. Está incluido en los trastornos mentales, no en algunas alteraciones de la salud sexual, que es una nueva clasificación que aparece en la clasificación internacional, y en el DSM, la clasificación de la psiquiatría americana, está metido dentro de los trastornos mentales, pues, completo. Vamos a ver el segundo caso. Segundo caso es un ingeniero de 47 años cuyo motivo de consulta es, dijo, bueno, yo no sé, me da vergüenza, pero algo me está pasando. Refiere que hace unos 8 o 10 semanas ha notado que presenta pensamientos, imágenes y fantasías cuyo contenido son niñas bellas, bien formaditas, entre 10 y 11 años. Inclusive en las últimas 2 semanas, dice, me he detenido a mirarles en algún parque o durante una reunión social, presentando erecciones muy placenteras. En las 2 últimas ocasiones ha procedido a autoejercer la función sexual. Una vez lo hizo en el carro y una vez lo hizo en el baño. Y él dice que él es un hombre de bien, con familia, doctor. ¿Qué me está pasando? Porque esto no soy yo, pues. Expresa sentirse nervioso, asustado, está malhumorado, porque eso no es normal. La que viene. El paciente está casado, tiene 3 hijos que estudian en la universidad con un matrimonio que él dice que es bueno. Él dice tener amor por su esposa y ha tenido un ejercicio de función sexual con ella operativo. Niega situaciones clínicas asociadas, refiere consumo de alcohol en reuniones sociales, no fuma, realiza poco ejercicio físico, no ingiere ningún tipo de medicamento y sus funciones básicas del cerebro están preservadas y es capaz y responsable en su trabajo. La que viene. En su proceso de desarrollo del sexo, él tiene un desarrollo de hombre con un patrón de expresión fenotípico de sentir de varón con conductas masculinas de acuerdo a lo que en su medio social. Y en su proceso de función sexual tiene juegos sexuales durante la infancia, sin consecuencia, su primer autoejercicio a los 13 años,
luego tuvo una frecuencia masturbatoria típica del adolescente y que se fue reduciendo a la medida que se hacía adulto. Ejerció la función sexual a los 15 años con una amiga y luego ejercicios posteriores con frecuencia media con diferentes mujeres. La que viene. Se casan a los 22 años, ha tenido una vida sexual con mi esposa exitosa y de vez en cuando he tenido una que otra aventura sin mayor consecuencia. Yo quiero mucho a mi señora expresa y tenía años que no me masturbaba, doctor. Años sin hacer la función sexual, pero en las últimas 2 semanas me la he hecho dos veces pensando en prepúberes. ¿A qué viene? No hay sintomatología presente de ningún tipo y el examen físico se encuentra totalmente sin lesiones. Entonces aquí hay una máxima que todos ustedes que me están oyendo tienen que aprender. Paciente mayor de 40 años que presente un cambio en su patrón sexosexual, tiene un tumor en el cerebro hasta que se demuestre lo contrario. Es un hombre aparentemente sano que tiene en 3 semanas, 5 semanas, 2, 3 meses, un cambio en su patrón. Se le indicó una resonancia magnética que demostró la presencia de un tumor en la zona parietal del cerebro. Y esto es cuando la pedofilia es síntoma de una enfermedad. O sea, la primera manifestación o puede ser la secundaria de una enfermedad principal que afecta a esa zona. Es importante todo el que ejerce clínica que sepa esta máxima. Todo paciente que le cambie el patrón conductual, examínelo porque tiene algo en algún sistema del cuerpo. El próximo caso. Este caso es un caso importante porque él es un médico de 44 años. Su motivo de consulta es que tuve una erección con la hija del primer matrimonio de mi señora. Refiere el paciente que ellos están casados por segunda vez, que su señora tiene 2 hijas de su primer matrimonio y conviven con ellos. Comenta que sucede que el domingo pasado salimos en lancha a pasear y a bañarnos en la playa. Cuando decidimos regresar, yo conducía la lancha, la hija de mi señora, que tiene 12 años, dice que está desarrollada corporalmente y es delgada y alta, le dice, enséñame a conducir, y se le sienten las piernas. Y toma el volante. Él trató de mantener el control de la lancha y continuó navegando, y minutos después, él empieza a sentir que tiene una erección. Y ella se desplaza, posiblemente voluntariamente, y se siente como más cómodamente, lo cual le produjo a él que su elección fuera mucho más completa. ¿La que viene? Él dice que sintió un gran placer, pero se asustó mucho, y con delicadeza le dice, sujeta el volante que debe buscar un mapa, abandona la silla, se dirige a un bulto, busca este mapa, por fin consiguió un mapa, y la erección desaparece, espera un tiempo prudencial, se siente que está tranquilo y regresa al volante. Pues estaba asustado por el manejo de la lancha. Entonces, luego se siente y cuando se siente, la muchacha se volvió a sentar y reapareció la erección. Y me dice, yo debo decirle que yo disfruté unos minutos de esa elección hasta que le dije a la muchacha, mira, despierta a tu mamá, que no entiendo lo que dice el mapa, para que me ayude, en fin. La que viene. Entonces este paciente, pues, por cierto, él pierde la erección y luego viene a consulta. El paciente está casado por segunda vez, tiene 5 años, ese matrimonio, ambos trabajan con niveles aceptables de éxito, un matrimonio operativo, dice amar a su esposa y que ha tenido con ella una vida sexual placentera. Niega situaciones clínicas asociadas, refiere que su consumo de alcohol es social, no fuma, realiza ejercicio físico, sus funciones básicas del cerebro están preservadas y es capaz y responsable en el trabajo. La que viene, el proceso de desarrollo de su sexo, él tiene un desarrollo de varón con patrón fenotípico de expresión fenotípica de sentir de varón con conducta masculina, y el proceso de su función sexual no refiere a haber tenido juegos sexuales infantiles durante la infancia. Su primer autoejercicio fue a los 12 años con actividad masturbatoria típica de la adolescencia, lo cual se fue reduciendo con el tiempo. Su primer ejercicio de la función sexual fue con una profesional, con una trabajadora sexual, y el ejercicio de funciones posteriores tiene una frecuencia media con diferentes mujeres. La que viene. Se casó por primera vez a los 24 años, se divorció a los 28, se volvió a casar a los 35, teniendo una vida sexual con su esposa, que él dice satisfactoria. De vez en cuando ha tenido
una que otra aventura sin mayores consecuencias. Aquí la máxima es, a cualquier persona se le puede salir la variante fisiológica. ¿Qué es lo que decía Rubén ahorita? Cuando la madre puede de repente tener una erotización o el padre con el niño. Eso puede pasar. Lo importante es estar vigilante para aplicar los mecanismos protectivos necesarios para que eso no continúe. Pues. El diagnóstico aquí es experiencia pedofílica en una persona con un patrón sexual discriminado. Simplemente esto fue que se le salió la variante, pero que es un signo de alarma, de cuidado pues. Vamos a ver el último caso. El último caso es un caso muy importante, préstele atención, porque este es un caso donde la pedofilia es parte de todo un proceso, ¿no? Este es un varón de 29 años, actualmente recluido en un centro penitenciario por presunto asesinato de un prepuber durante un abuso sexual. Es referido para evaluación por el juez de la causa. Refiere al paciente que está detenido porque mató accidentalmente a un niño durante la realización de una relación sexual no consensuada. Él trató de tener relaciones con el muchacho se resistió y en eso lo estranguló y lo mató. ¿A qué viene? Él proviene de un hogar disfuncional, su padre es trabajador pero alcohólico con violencia hacia su señora y sus hijos para imponer su autoridad y sus normas. Su madre es paciente, creyente, aguantando todo esto por mis hijos y había aprobado la primaria, nada más. Son 3 hermanos, su hermana se fue con alguien a los 16 años y no se ha vuelto a saber de ella. Un hermano menor tiene 23 años, está todavía en la universidad estudiando y él nunca culminó sus estudios de bachillerato. ¿La que viene? Él es de fácil comunicación, es agraciado, es sociable, con buenas habilidades. Refiere que tiene muchos amigos y amigas y que durante su infancia mentía con frecuencia. Robaba en las tiendas y tenía conductas de vandalismo y violencia hacia otros niños y niñas, pero siempre la culpa era de otro, que él por lo general, que era el que salía castigado. Él manipulaba a sus maestros y a sus padres con bastante facilidad. Era un estudiante regular, tuvo juegos sexuales con varones y hembras en varias oportunidades, tocamiento, sexo oral e inclusive coito anal, donde él llevaba la iniciativa y nunca fueron descubiertos. ¿La que viene? Durante su adolescencia inició el consumo de drogas, continuó con sus conductas agresivas, con violencia de género y promiscuidad. Refiere a que a los 16 años por primera vez tuvo una conducta de acercamiento con un niño de 10, al cual manipuló y tuvieron caricia y sexo oral. En oportunidades posteriores hubo coito. En la fiesta era popular, lo cual utilizaba para practicar sus avances sexuales y abusivos. No siente malestar por el sufrimiento de los demás, ni tampoco culpa, y refiere sentirse superior a esos pendejos, como llama él. Su capacidad de sentir miedo pareciera estar muy, muy disminuida. ¿A qué viene? Durante su vida adulta dice que trabaja por su cuenta, ha continuado perfeccionamiento de su conducta, aprovechándose y viviendo de los demás. Utiliza, es el típico vividor, pues le saca plata a la mamá, a los amigos, a todo el mundo. Utiliza su capacidad de mentir y seducir, consume droga, la impulsividad se presenta cada vez con más frecuencia, es sexualmente promiscuo, bisexual, y cuando puedo me acaricio con un niño. He sido acusado y detenido en varias oportunidades, pero me he liberado. Típico caso de no aprender de la experiencia. En esta oportunidad intentó tener una caricia con un niño que se resistió, tuvimos un forcejeo y se murió. Por las deudas me identificaron y me detuvieron y acusaron. Este es el típico caso del trastorno de personalidad antisocial. En el DSM 5 es el 301.7, que también popularmente se conoce como personalidad psicopática. Esto es, en el caso de la persona, es una parte, el que haya tenido encuentros pedofílicos, una parte de su larga historia. Pues. Esto es un síntoma más que pueden presentar las personas con trastorno de personalidad antisocial, o sea, las psicopáticas pueden presentar este tipo de conducta. Bueno, entonces hemos visto 4 casos fundamentales. La pedofilia típica, la pedofilia síntoma de una enfermedad,
la pedofilia experiencia y la pedofilia como parte de un complejo sintomatológico muy abundante que se presenta en la personalidad psicoanalítica. Ok, Rubén, continúa. Perfecto, doctor Bianco. Impecable. 4 casos clínicos que han sido muy claros, muy claros, ejemplificando las formas de presentación clínica. Están lloviendo las consultas y los aportes de diferentes académicos y participantes, pero vamos a decir que los dejamos para el final de la reunión de hoy. Así Pero que vamos a pedirle... Que no se pierdan los aportes. No, está todo documentado. Vamos a Okay. pasarle la palabra al doctor Rubén Hernández Serrano. Vamos a ver ahora desde una perspectiva global los casos más emblemáticos que a lo largo de la experiencia de todos los años en los cuales trabajamos en psiquiatría forense han sido determinantes para complementar los 4 típicos que describió Fernando. En Venezuela, el profesor Jeffrey Sams, profesor de inglés, abusó y recolectó fotografías, diarios, notas de 33 alumnos de un colegio muy elitesco de Caracas. Fue detenido, condenado a 20 años de cárcel, se escapó de la cárcel valiéndose de sus conocimientos de inglés y después apareció en la zona del oriente del país, cerca de la isla de Margarita, y creó una red de pornografía infantil que evidentemente le producía muchísimo dinero. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumple condena actualmente. María Tibisay es una niña de 9 años que en una fiesta de carnaval fue abusada por el agente de policía que custodiaba la zona. El agente de policía asesinó y maltrató a esta niña de una manera absolutamente cruel y eso conmocionó al país. El caso del niño Tom es un niño que en un centro comercial muy elitesco de Caracas, hijo de unos embajadores de un país europeo, fue seducido por el vigilante del centro comercial. Fíjense ustedes la figura de autoridad. Y ha habido varios casos de los famosos pijama parties, donde los juegos sexuales se confunden y se establece una línea que es muy importante investigar para determinar si hubo o no hubo abuso o conducta sexual parafílica. En Chile es un país que realmente es impactante porque se detectó que el padre Caradima, que fue protegido por el padre Juan Barros, generó toda una conmoción importantísima y todos los obispos de Chile fueron destituidos por razones de encubrimiento de la actividad sexual de estas personas. Gracias al profesor Luis Cuitco, profesor de Medicina Legal de Argentina, él nos envió un listado impresionante de los casos de abuso sexual dentro de la iglesia que llevaron a una película que ustedes vieron que se llama Spotlight, donde se denuncia todo el proceso de denuncia de estos casos. En Chile acaba de producirse como consecuencia de esto una reunión que hubo en el Vaticano, un vademecum para manejar estos casos y seguir todo el procedimiento de acuerdo al derecho canónico, y eso salió casualmente en el día de ayer. Lo pueden ver en internet porque está en las noticias en los periódicos de hoy. Brasil tiene casos también impactantes, como el caso del obispo Lima Duarte. En Argentina, el padre Grassi es un caso patético porque creó una fundación con el apoyo de las autoridades gubernamentales en la época de Menem y de Cavallo, y creó una fundación que se llama Felices los Niños. Y ustedes se sorprenderían de conocer que este padre recolectó a 6.400 niños en diferentes provincias de la República Argentina. Esto conmocionó al país, fue llevado a juicio en 4 oportunidades y motivado a las presiones políticas y sociales
de la clase dominante en Argentina, hasta que por fin fue sentenciado a 15 años y actualmente cumple esa condena. El padre Lorenzo y la maestra de Morón son casos también paradigmáticos en Argentina. En Francia, Mitterrand apoyó al señor Masnev, quien ha publicado más de 20 libros sobre pedofilia. O sea que imagínense ustedes todo lo que hay que escribir para conocer el intríngulo de lo que ocurre cuando se produce esta situación. Hay un libro importantísimo que les recomiendo de una autora que se llama Vanessa Springora, quien denunció todas las manipulaciones que este señor Masnev, quien es una autoridad literaria en Francia, generó acerca de la pedofilia. Y en Estados Unidos los casos de Polanski, de Woody Allen, incluso, son paradigmáticos, al igual que el caso que está actualmente en el tapete, que va a ir a juicio dentro de un año. Le dieron un año a la señora Maxwell para afrontar las denuncias que han hecho todas las víctimas, más de 200 adolescentes en la parte más rica del estado de Florida, en el condado de Palm Beach. Les pasa lo siguiente. Esto es para darles una idea de cuán frecuente y cuán intenso se producen estos casos. Este es el famoso padre Grassi. Analizar la mirada del padre Grassi, evidentemente que significaría hacer todo un seminario acerca de la comunicación no verbal de estas personas que se involucran en conductas pedofílicas. Siguiente. Y no puedo dejar de mencionar, pudiéramos estar horas hablando de estos casos y relatándoles los detalles de los mismos. Los casos de Venezuela los manejé en persona, estuvimos con el caso de Guarenas más de 40 horas trabajando con el agente policial, quien decía al principio: yo merezco ser ajusticiado en la plaza pública, y a los 3 meses decía: yo no fui, esa fue una maniobra de la policía, me tendieron una trampa, etc. ¿Cómo se trata la pedofilia? Hay un gran debate entre si el tratamiento debe ser institucional o no, porque ustedes saben que cuando un pedófilo llega a una cárcel, si lo ponen en contacto con los otros presos hacen justicia por sí mismos y aplican la pena de muerte no oficial. Entonces se produce allí una situación en la cual no se protege la persona que ha cometido el delito por una razón de pérdida de control en algunos casos, o por una conducta psicopática, como bien se dijo. La tendencia actual es a tratar a estas personas en los centros de atención en libertad, con la obligación de hacer el tratamiento que vamos a describir rápidamente a continuación. Y entonces las comunidades reciben una notificación que figura por internet, en donde se notifica: fulanito de tal edad, con estas características, va a ir a vivir en ese condado y requiere tratamiento psiquiátrico, psicológico y sexológico, y la comunidad tiene que estar pendiente de las actividades de esta persona. Se hace un trabajo de seguimiento utilizando métodos electrónicos que están de moda ahora, y de esa manera se evita la situación de cárcel que creo que en el futuro pasarán a mejor destino, sustituyéndolas por otros tipos de tratamientos conductuales. Si vamos a las personas en particular, aquí tenemos un esquema de 7 herramientas. Esas 7 herramientas las voy a mencionar para que ustedes sepan que para trabajar en esto se requiere experiencia, formación y sobre todo una actitud de manejar lo que significa la
la culpa o los sentimientos de venganza que se presentan ante estas situaciones. Las psicoterapias, particularmente la terapia cognitivo-conductual y la terapia de grupo, siguiendo el modelo de Alcohólicos Anónimos, son una herramienta de primer orden. La grabación del caso es fundamental. La profesora Raquel Cohen, peruana, con mucho éxito en lo que ella creó, que son las Christie Houses, que se dedican a estudiar los casos desde el mismo momento en que la persona llega al estacionamiento del centro donde se va a hacer el diagnóstico y se va a formular el tratamiento. Importante señalar que la víctima no puede ser tratada conjuntamente con el victimario, como se hace erróneamente en algunos países por razones económicas. La aversión conductual es bien conocida y produce resultados bastante impactantes, y es necesario señalar de que estos casos deben ser sometidos a utilización de los métodos de reconocimiento por equipo, como el polígrafo o la pletismografía, para determinar los factores de excitación. Se discute muchísimo la castración. Países como Alemania y la República Checa tienen la castración quirúrgica, pero en la mayoría de los países, sobre todo en Canadá, la castración química es utilizada con mucha frecuencia. Para eso se usan los antiandrógenos, particularmente la ciproterona, la flutamida y la depo-provera, que van a reducir la libido en estas personas que son incapaces de controlar sus estímulos. La reincidencia, cuando se produce una castración de tipo químico, baja al 50% de los casos. Estos pacientes necesitan con bastante urgencia el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, particularmente la buspirona, la naltrexona también han sido utilizadas. Por último, todo paciente con una pedofilia, que generalmente son personas tímidas, retraídas, con dificultades de comunicación, que les cuesta mucho trabajo acercarse a las personas de su grupo etario, aunque eso traería mucha discusión muy importante, deben recibir terapia sexual, deben ser enseñados a manejar sus impulsos, deben ser enseñados a controlarlos, porque los daños que se producen en los niños víctimas de abuso sexual van a ser absolutamente trascendentes en el desarrollo de la personalidad de ese niño. Nosotros vemos con frecuencia mujeres con disfunción orgásmica que, cuando se toca el tema del abuso sexual, hacen una crisis cataclísmica y en algunos casos hasta un cuadro psicótico se llega a producir. Y la educación sexual no solamente para los niños, entre los cuales ha habido programas muy importantes como el de Colombia, pero que desgraciadamente por razones políticas suben y bajan y no se llegan a complementar, porque necesitamos educación sexual a lo largo de toda la vida. Hay personas que se sienten atraídos por los niños a través de la pornografía infantil y no llegan a cometer actos de agresión hacia los niños. Esas personas requieren un tipo de tratamiento. Los 4 casos que se presentaron son característicos y cada uno requiere un programa específico diseñado para que esa persona pueda aprender a manejar su sexualidad y aprenda a manejar y a controlar sus impulsos. En definitiva, la pedofilia es una patología que requiere tratamiento médico, psicológico y sexológico, y hasta jurídico, social o endocrino, y que en la medida en que nosotros tengamos una actitud de apertura para no generar tampoco una paranoia con respecto a esto,
porque los niños necesitan recibir afecto. Un niño necesita ser acariciado, necesita ser tocado. Los latinoamericanos somos muy expresivos, nos encanta un abrazo, una caricia, etc. El problema está cuando eso se erotiza o cuando eso lleva a abusar sexualmente del niño, lo cual está penado por la ley. Estoy seguro que habrá muchísimas preguntas y estamos dispuestos a tratar de responderlas. Y esto ha sido una presentación muy breve de un problema muy extenso que, les repito, requiere formación, entrenamiento, práctica y sobre todo supervisión. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy claro, llueven las preguntas que las vamos a dejar para el final y los aportes. Y vamos a pasar la palabra para las conclusiones finales al doctor Fernando Bianco. Bueno, recordemos dos cosas, ¿no? La sexología te estudia lo que es el desarrollo del proceso del sexo, la formación del varón y de la hembra, y sus expresiones, y es lo que la gente llama esto el género y toda la discusión que hay aquí. Y la otra parte, la función sexual, donde está la cualidad o el deseo, está la situación de estimulación, la respuesta y el tiempo de funcionamiento. Y nosotros básicamente, cuando estamos hablando de una pedofilia, vamos a hablar, pásame la que viene, por favor. Ajá. Estamos hablando del problema que está aquí, en la situación estímulo. Acuérdense que como esto es un proceso, los procesos tienen fases y las fases tienen factores que lo determinan, el proceso de la función sexual tiene dos fases. Además de tener algo que le es propio, que es el de su cualidad, y sucede en un tiempo. Este estímulo tiene tres factores que lo determinan. Entre quiénes se da el estímulo, con qué método se da el estímulo y a qué frecuencia se da el estímulo. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de patología, vamos a encontrar patologías aquí, aquí o aquí. El criterio de la patología de este nivel es que haya una especificidad, que es lo que permite que este sistema se active. Si yo estoy con un niño, puedo funcionar. Si estoy con un adulto en mi edad o tengo un adulto, no funciono. O sea, yo estoy específico en la pedofilia, que la vamos a ver, a esa administración. Pasar la que viene, por favor. Entonces, el problema de la administración, y en el caso de la pedofilia, es que yo tengo que intercambiar mi estímulo con una persona que es un prepuber. Entonces, como bien decía, en el tratamiento que debo, una de las partes importantes del tratamiento, ¿cuál es? Que yo aprenda a tener disfrute con un adulto. Entonces, al pedófilo hay que enseñarlo a disfrutar del placer del adulto, porque él no sabe eso, no lo tiene. Quizás sus inhibiciones, porque lo que vamos a decir eso no importa. Lo importante es que si usted está viendo un pedófilo, tiene que entender que ese pedófilo hay que enseñarlo a que disfrute de un adulto, de alguien de su misma edad o de edad superiores, pues. Alguien como él, pues. Porque él no sabe si disfrute, él sabe el otro disfrute. Y ahí se va a romper la especificidad. Cuando usted rompe la especificidad, entonces ya el caso empieza a salir. Que usted aproveche las otras maniobras que decía Rubén, mientras está logrando esta conducta, perfecto. Yo creo que, claro, cuando usted va a hacer esto y no va a utilizar castración, por supuesto, porque usted necesita que ese pene responda. Y también en las pedófilas femeninas, pues, que responda la vagina, porque tenga un orgasmo. O sea, recuérdense bien que es que el pedófilo, el que tiene una pedofilia, tiene que sentir placer con el adulto. Que enseñarlo a tener placer con el adulto. Y para eso se necesita una compañera, pues, o un compañero, dependiendo si tenga haya hecho una selección homosexual, una posibilidad homosexual o heterosexual. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, pero es importante que recuerden eso. Pásame la que viene. Entonces, según el manual diagnóstico,
de la Asociación Mundial de Sexología Médica, de la FLACE y de la WANS, de la IAMS, de la Internacional, de la Asociación Internacional de Sexología Médica, el pedófilo es el que tiene una actividad evoca con fantasía y uso de material sexualmente explícito con niños prepúberes. Y eso es lo importante. Es verdad. Entonces, para la sexología médica, el pedófilo es una persona que tiene una enfermedad en su sistema sexual. Ahí está la enfermedad. Sigamos. Vamos a la que viene. En el manual diagnóstico que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, que hablan del trastorno pedófilo, que está en el 302, si ellos opinan que es una enfermedad mental. Y porque tiene una enfermedad mental, entonces él necesita un tratamiento psiquiátrico. Dice que tiene que tener por lo menos 6 meses. Si no está a los 6 meses, bueno, no sé qué será entonces. Su excitación es intensa, con fantasía, deseo sexual irrefrenable o comportamiento que implica. No hablan de especificidad. Se supone que es una cosa específica, pero no la mencionan. Y eso es importante en diferencia entre lo que dice el Manual Diagnóstico de Sexología y lo que dice el Statistical Diagnostic Manual de la American Psychiatric Association. Es diferente. Pero es importante para los que estamos en la sexología saber, aquí hay un manual sexológico, aquí hay un manual psiquiátrico, y ahora pasa la que viene. Y ahora tenemos entonces la clasificación internacional de las enfermedades que acaba de sacar el ICD-11. El ICD-11, esta clasificación de la OMS, es muy importante, porque por primera vez se le da a la sexología una parte. La separaron de la psiquiatría, lo cual a nosotros nos hace muy felices, porque nosotros separamos la psiquiatría de la sexología de la psiquiatría por allá en el año 85, ¿no, doctor Hernando? 86, cuando la Federación Médica Venezolana dice la sexología médica es una especialidad médica. Y le quitamos a esa parte de la psiquiatría. Entonces estamos muy contentos que 20, 25, 30 años después, no importa, la Organización Mundial de la Salud da entonces un nuevo capítulo a las enfermedades sexológicas, llamándolas alteraciones de la salud sexual. Pero no meten ahí la pedofilia. Ellos mantienen la pedofilia dentro del capítulo de desórdenes del desarrollo neural, de conductual o mental, y ahí ponen la pedofilia. Y entonces ahí hablan el concepto parecido al concepto de la Asociación Psiquiátrica Americana, donde se dice que es sostenido, enfocado, intenso, persistente, y que la persona tiene que haber actuado de acuerdo con eso, con esa fantasía, o por lo menos tiene esa urgencia de hacerlo. Si eso se entiende como una especificidad, bueno, en eso pudiera coincidir con lo que dice la Asociación Mundial, el Manual Diagnóstico de Sexología, que nosotros hemos avanzado, pues la FLACE, la AIMS y la WANS. Entonces, dependiendo, entonces es importante que los clínicos tengan los 3 documentos. Dice, ¿en cuáles son las bases en este documento del Manual Diagnóstico de Sexología en su 3ª versión? La 4ª debe salir para diciembre. ¿Qué dice la American Psychiatric Association en su manual diagnóstico, el DSM-5, que acaba de salir con todas las críticas que uno le tiene, y que está saliendo ahora con el ICD-11, que por cierto tiene una cosa interesantísima, y para los que están en el campo y quieren aportar, que usted puede escribir, porque el libro no está publicado en la net. Entonces usted puede publicar, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, si estoy de acuerdo, yo quisiera hacer eso, y nosotros estamos haciendo una serie de consideraciones ahí también. Porque yo creo que el que tiene un proceso, digamos, de enfermedad de las funciones básicas del cerebro, que son las enfermedades mentales, cuando las enfermedades básicas, las funciones básicas del cerebro están alteradas. Esa y su estrategia. Entonces, nosotros habría que probar
que esa especificidad que tiene el pedofílico es una enfermedad de las funciones básicas del cerebro. ¿Entiendes? Si no, entonces no puede ser una enfermedad mental. Entonces, esa discusión está pendiente. Si el pedófilo tiene o no una enfermedad mental. El que tiene una personalidad antisocial no le quepa la menor duda que la tiene. Y además hay elementos bioquímicos, etcétera, que sí lo prueban. Entonces, una cosa es el pedófilo dentro del concepto de enfermedad mental, que van a tener que darle mayor sustentación. Cuando tú dices, él nada más que se excita de una manera persistente, con fantasía, ajá, eso es lo que es, eso para ellos es una enfermedad del contenido del pensamiento o del curso del pensamiento. O una enfermedad de su funcionamiento, porque si llegamos a eso, cualquier enfermedad del cuerpo humano va a ser una enfermedad mental. Porque en toda va a haber se involucra el pensamiento, se involucra el afecto. Entonces es bueno esa discusión, que la tengamos bien clara. Regrésame la lámina, 3 láminas atrás, por favor. Ahí. Pero acuérdense bien que el problema básico es un problema de administración de la estimulación. Hay otros que tienen problemas con el método, el sadomasoquismo, el exhibicionismo, etc. Y hay otros que tienen problemas con la frecuencia. Entonces es bueno ver dónde está el problema. El problema que nos ocupa esta mañana es un problema en la administración, y cuando una persona mayor tiene relaciones con un prepúbero, alguien que tenga de 13 años hacia abajo, 12 años hacia abajo. Entonces ese es el pedófilo. Ok, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, doctor Bianco, les agradezco a los expositores por poder adaptarse a los tiempos. La verdad que llueven las consultas que ahora vamos a empezar a leer, las preguntas, los aportes. Decirles que en este momento estamos en los 858 participantes. Estamos con participantes de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil. La verdad que muy lindo poder contar con todos y todas ustedes, contar con los maestros académicos, dar un aporte rápido de lo que son los próximos webinars que va a tener la academia. Tenemos el lunes a invitarlos a lo que es la telemedicina, los desafíos del 2020-2030, que pueden consultar el próximo lunes sobre este webinar en las redes de la academia para poder inscribirse, y el sábado que viene, próximo webinar Cuando el orgasmo es el problema, con el doctor Froilán Sánchez y la doctora Francisca Morero. Tenemos muchos webinares preparados con el doctor Cavalcanti, también con Rubén Hernández Serrano, con el doctor Pacheco Pala, con el doctor Sidney Glina, el 29 de agosto. En septiembre, 26 de septiembre, ciclo de la erótica femenina, con la profesora Elena Sepúlveda, que está mandando sus saludos y felicitaciones por el chat, el doctor Pedro Lacalle. El 31 de octubre, la Gladys Llanos, el doctor Manuel Lucas Mateu de España, el 27 de noviembre el profesor Montejo. Todos están ya agendados para los webinares de la Academia Internacional de Sexología Médica. Vamos a participar a las preguntas, vamos a participar a las inquietudes y los comentarios de los participantes. Acá tenemos, por ejemplo, a la doctora Alicia Garzón, de Ecuador, compañera de la Academia también, que está preguntando ¿qué conducta terapéutica se debe seguir cuando se da la experiencia pedofílica en un adulto? ¿Existen estudios de pedofilia en mujeres? Pareciera que el mayor registro, si no es único, es en hombres. Al ser una patología, ¿existen factores predisponentes para la pedofilia? Si existieran, ¿cómo y en qué momento se puede realizar un abordaje profiláctico? Cuando se habla de erotizar el contacto físico, ¿quién determina si ya se está erotizando? ¿Qué criterios clínicos se pueden considerar para diferenciar cuando una conducta es erotizada o no? Esas son las intervenciones de la doctora Alicia Garzón, y sigue. ¿La pedofilia se asocia generalmente con otras parafilias o con disfunciones sexuales? Damos la palabra para los comentarios de los expositores. ¿Qué les parecen las inquietudes de la doctora Alicia Garzón? Bueno, muchísimas gracias por los comentarios que estoy viendo aquí, que son particularmente reforzantes de la conducta que hemos tenido en plantear esta patología en un tiempo relativamente muy breve.
la pregunta que hace Alicia es muy importante porque se dice siempre que los pedófilos fueron abusados sexualmente cuando niños y entonces repiten posteriormente esa conducta cuando llegan a la etapa adulta porque son incapaces de mantener una actividad sexual con personas que están aproximadamente a su nivel etario. Pero esa sería una discusión sumamente extensa. La canción de José José de 40 y 20, por ejemplo, es una fiel demostración de lo que nos llevaría a una discusión de ese tipo. La línea para determinar cuándo es erótica o no una conducta es producto de la experiencia y es muy difícil establecer criterios absolutamente precisos desde el punto de vista clínico. Toda madre o todo padre sabe cuando hay una situación de tipo erótico. Es un sentimiento que por supuesto está relacionado con la propia experiencia personal de esa persona. Y eso es lo que le transmite la visión de erotización o no. Pero no sé si Fernando quiere complementar esa respuesta. Sí, yo quisiera decir dos o tres cositas. Primero, la experiencia pedofílica, la experiencia no solamente pedofílica, puede ser una experiencia homosexual, una experiencia sadista, puede ser cualquier experiencia, pues. Algo que te saca de tu patrón y que tú, bueno, lo que hoy me consultó a un paciente que se tuvo un encuentro amoroso con, bueno, más sexual que amoroso con alguien y la persona le pidió que le pegara y él jamás le había pegado a la persona y le pegó. Y entonces después me dijo, mira, y eso que yo le pegué, ¿y tú crees que yo tengo estos elementos sadistas? Así que, bueno, porque cualquier cosa puede pasar en una relación. Lo importante es, Alicia, yo creo que en el fondo es educar al paciente, que entienda la dimensión de sus posibilidades. Claro, a la madre también hay que enseñarla y al padre, claro, si tú le estás dando de mamar y hay una estimulación, a lo mejor tú sientes algo. Pero si tú estás bien educado, a lo mejor ya puedes discriminar para que no sientas ese algo. Para mí, el que tú me dices, ¿cómo yo sé que estoy erotizado? Si mi cuerpo responde. Si yo tengo lubricación vaginal, si tengo erección si tengo cosas. Y además, después de la segunda fase, si estoy esperando el momento del encuentro otra vez, de dar el pecho o del bañar al niño, o etcétera. Y entonces ahí yo me erotizo, ¿entiendes? Entonces, la respuesta corporal es tu medida, pues. Y como bien decía Rubén anteriormente, tú no te puedes engañar a ti mismo, pues, de lo que tú estás sintiendo, pensando, no te puedes engañar, pues. Ahí no hay nadie al lado tuyo, esto lo otro. Hemos cometido con la sexología el gran error de que ya llegamos a la luna y tenemos aviones de reacción, pero no sabemos por qué realmente a uno se le meten unas ideas en la cabeza y otras no. O sea, ahí falta mucha investigación sobre el elemento pedofílico, sí señor, para saber exactamente cuáles son los elementos que pueden producir eso. Yo tengo una postura muy personal en esto, bueno, muy del instituto. Yo creo que el tener incapacidad de sentir placer con alguien de edades parecidas a uno, lo lleva muchas veces a uno a buscar placer con un niño que a lo mejor se presentó de una manera casual y entonces uno dejó progresar la idea porque le gustó el placer, que es otra investigación que está pendiente. ¿Qué es eso del placer? ¿Cómo se hace más grande? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se para el placer? Eso hay que estudiar. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces con las inquietudes. La doctora Sandra Murel dice, por definición la pedofilia solo queda en los pensamientos. Si no produce malestar, ¿debe ser tratado? Entiendo el tumor, entiendo los pederastas, el tratamiento con castración química es para los hombres pedófilos. ¿Y para las mujeres pedófilas? ¿Existen factores de riesgo que llevan a que un pedófilo sea pederasta? Les dejo la inquietud. Bueno, evidentemente que la gran mayoría de los casos de pedofilia son cometidos por hombres. Los casos de mujeres son relativamente en un porcentaje que yo diría de aproximadamente 10% de los casos. Por supuesto que en el caso de una mujer, usted tiene una diferencia fundamental con relación a sus hormonas sexuales, su aspecto endocrinológico.
En el hombre es más fácil de tratar. En la mujer, evidentemente, que bajar la libido sería una consecuencia directa en los casos de reincidencia o de personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que son bastante frecuentes dentro de la patología de la mujer. La maestra de Argentina es un caso característico. Yo creo que la herramienta fundamental está en dar una buena educación sexual que comienza desde antes de nacer y que dura toda la vida. Porque aún los que trabajamos en sexología de manera directa necesitamos estar en constante revisión de los nuevos avances que van a surgir producto de la investigación clínica, de la investigación académica en relación a nuestro sistema nervioso central. Mira, hay una cosa que es interesante. Este es un señor de 56 años que llega al consultorio muy preocupado y dice, yo acabo de enterarme de que el servicio, la nana de mi hija, de mi hijo, para que él duerma, le succiona el pene, le hace sexo oral todas las noches. ¿Cómo me enteré de esto? Le dimos de vacaciones y vino la suplente y entonces cuando se fue a acostar el niñito, la suplente le dijo, el niñito le dice al suplente, ¿no me vas a besar el pipí? ¿Y qué es eso? Sí, bueno, el otro me lo besa. Entonces, él tenía más de un año en esa técnica para ponerlos a dormir al niñito, la nana original, y la preocupación del padre era si el niño le iban a gustar las viejas. O sea, no se preocupó, lo que le preocupaba era eso, ¿no? Entonces, como eso, hay una especie como de alcahuetería con la pedofilia femenina, porque hay muchas mujeres que hacen cosas con adolescentes y con niñitos, ¿no? Pero entonces de eso se habla muy poco. Entonces eso también hay que abrir ese campo y hay que estudiar ese campo, pues no puede ser así de que esto es una cosa de varones, no. Ahí hay muchas mujeres también involucradas en esto, que de alguna manera se hace, el medio cultural se hace el loco con respecto a eso, pues. Yo creo que eso también hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con seriedad, pues. Bueno, yo quiero dejar claro una cosa. Si yo soy capaz de tener relaciones con gente de mis edades, pues, similares a las mías. Y tengo ganas o sensaciones también de incluir dentro de eso a un niño, o sea, que de vez en cuando yo pudiera estar con un infante. Yo estoy violando una norma cultural de que con los niños no, porque no sabemos cómo eso le va a afectar al niño. Entonces, ahí no me digas, él puede tener entre su repertorio conductual que le gusta las bromas, los niños prepúberes, o sea, tiene también estimulación pedófila. Él tiene que tratarse porque está reventando la norma. Posiblemente no se va a tratar porque él dice, bueno, pues yo funciono con mi señor y con quien sea, no sé qué, pero me gustan los niñitos, bueno, sí, pero eso es una conducta que es socialmente rechazada, que es legalmente punible, es una conducta que no está bien porque no sabemos el efecto que le hacen a los niños. Entonces usted no puede estar pidiendo una cosa para un niño que usted no sabe cómo le va a afectar eso. Entonces pues, esa persona es totalmente responsable y por supuesto va a ser jurídicamente condenable y culpable. ¿Por qué? Porque no es que ese no está enfermo, pues lo que tiene dentro de su acordeón, él metió también a la estimulación con niños. Entonces no, pues tú eres un adulto, tú tienes que saber que tú le haces un daño a un niño porque no sabe. Porque no estamos diciendo que los niñitos no pueden tener función sexual con otros niñitos, juego sexual y todo eso. Bueno, eso es parte de los juegos de los niños. El problema es que el adulto lo manipule, que el adulto lo aproveche, que el adulto le haga una serie de cosas, que a veces es que es lo que estamos diciendo que no debe ser. Entonces ahí hay una cosa que debe ser bien clara, no puede haber clemencia a ese nivel, porque ese es un niño que no está formado y que, bueno, por eso es importante hacer la educación sexual desde el mismo día que nace, hacer la educación sexual a los padres, a los hermanos, para poder proteger a toda la familia de eventos no deseables. Perfecto, y en esa línea
La doctora Estela Serín de Uruguay nos dice, la importancia de la educación en el proceso del consentimiento, como factor protector para el abuso, pero como un proceso que enseña al varón la importancia del pedir permiso en esta línea, ¿no? Acá tenemos muchas intervenciones también tenemos acá excelentes, claro, los dos, muchas felicitaciones para los ponentes. Y pregunta la psicóloga sexóloga Judith Alaván, también de Uruguay, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología. ¿Cómo se sienten como profesionales de la salud trabajando con estas personas? Bueno, uno está entrenado desde la formación que uno recibe en esta área, y si hace criminología o hace alguna otra ciencia paralela, a tener una actitud de no juzgar de manera prejuiciada, porque si tú te dejas llevar por tus propios sentimientos de indignación que la mayoría de la gente siente, sobre todo cuando ha habido homicidios posteriormente o ha habido una conducta particularmente psicopática o particularmente sádica en algunos casos, evidentemente que tú no estarías haciendo tu papel de evaluador de una conducta que por más impactante que sea, requiere de un juicio de la realidad absolutamente claro. O sea que hay que entrenarse, ver muchos casos, porque cada caso es diferente. Aquí no hay dos casos que sean iguales. Todos tienen una característica particular de justificación, de tratar de mostrar un lado que no es de lo que realmente siente la persona. Y para eso se requiere experiencia. Hay una pregunta ahí muy importante que no podemos dejar pasar por alto, que es lo que se refiere a la prevención. Y yo creo que ese es un muy buen mensaje que puede traer este seminario. Esa prevención se hace con una atmósfera a nivel familiar que permita que el niño pueda expresar lo que le pasó, cómo le pasó a sus padres o a sus figuras de autoridad sin temor a ser juzgado. Porque esa actitud sana de favorecer, y esa es una de las ventajas que tiene el confinamiento, porque siempre hablamos de lo malo, pero no hablamos de lo bueno. Una de las cosas buenas es este tipo de seminarios, por ejemplo. Y si nosotros le creamos al niño un ambiente de juego, un ambiente lúdico que le permita expresar lo que pasó mediante el dibujo, mediante la tablet, mediante la cámara de video, etcétera, nosotros vamos a estar haciendo prevención. O sea, como dice Elena por allí, educar sexualmente desde antes de nacer a las madres y a los padres acerca de la importancia de tratar estos temas y no sencillamente ver para otro lado. Mira, Perfecto. uno tiene que tener piedad, tiene que tener misericordia. Yo soy rutero con mi paciente, yo voy en la ruta del paciente. Pero eso no significa que no le voy a decir, hermano, usted está enfermo. Usted está o le puedo decir, mira, tú no estás enfermo, pero estás violando la ley de una manera que me obliga a mí a denunciarte. Porque yo veo a una persona que vaya, que tiene a mi consultorio 30 años, 35 años, funciona con mujeres muy bien porque él es heterosexual, pero anda buscando niñitas y él sabe que él no está fijo, no es específico. Entonces digo, hermano, te estás violando la ley. Y yo como profesional tengo que denunciarte con todo el amor que te tengo, con todo el cariño que te tengo, lo que tú quieras. Porque yo a mis pacientes los amo, pues. Los quiero, pues. Yo estoy con ellos, pero eso no significa que uno se puede no ver la realidad, pues la realidad está ahí. Pues. No hay pedofilia exclusiva con familiares, eso no es verdad. Que es más propensa que sea con un familiar, es otra cosa, porque hay mayor contacto, pero la pedofilia es con cualquiera. No que yo nada más que soy pedófilo con mi sobrino. No. Sería una doble especificidad. Al sobrino, y además que sea sobrino, eso no. Eso es no pega. Ahora, si usted tiene educación sexual, si usted tiene corazón, si usted es piadoso, porque uno tiene que cultivar esas cosas,
Bueno, esto es una enfermedad terrible. Ser pedofílico es terrible, es doloroso, no es fácil. Bueno, pero usted se metió en esto. Entonces tiene que desarrollar su defensa dentro de todo el amor que uno le tiene que tener a los pacientes y puede crear a los pacientes. Por eso yo creo que es muy importante tener las vías claras y consultar con un tercero. Mira, me estoy viendo un paciente así. Yo he consultado mucho con Rubén y él conmigo, pero mira, Rubén, mira. ¿Por qué? Porque tiene que consultar también, uno no es Dios para saber eso. Pues. Entonces yo quisiera eso dejarlo claro ahí, porque me parece que es importante. Bien. Acá otra pregunta específica para el doctor Rubén Hernández. Dice la psicóloga Raquel Barachín de Pato Branco, de Brasil. Se dice que el tratamiento es aprender a tener deseo por el adulto, pero sabemos que hay pedófilos que tienen deseo por adultos y no es una cuestión solo de redireccionar el deseo, no es apenas una relación de estímulo y respuesta. ¿Qué piensa, doctor Rubén Hernández? Sí, es cierto. O sea, pasa con los adultos que tienen una vida sexual satisfactoria, pero que tienen un núcleo que les orienta a buscar esa satisfacción con los niños. Evidentemente que ahí hay que aplicar las técnicas conductuales de omitir y hacer una reestructuración cognitiva de ese tipo de pensamientos que evidentemente le van a conducir a problemas. Hay una pregunta también importante allí sobre la obligatoriedad o no de denunciar. Las leyes plantean un dilema que llevaría mucho tiempo discutir, porque usted está obligado a denunciar cuando se produce una situación de abuso. Y si no, algunas leyes son draconianas en el sentido de señalar que usted se hace cómplice de la situación si no lo denuncia, pero está el dilema ético de mantener la confidencialidad de lo que un paciente le presenta a uno. Allí hay mucha tela que cortar para establecer un criterio que desafortunadamente no es un criterio unánime ni absolutamente matemático de qué debe usted hacer frente a un problema de esta naturaleza o no. En definitiva, un paciente pedófilo requiere ayuda, requiere terapia, requiere tratamiento y ese tratamiento es eficaz en el 50% de los casos. Perfecto. Dale, sigue. Sigue. Seguimos. Acá. Yo no tengo comentario. Bien, bien. Seguimos acá. Alicia Garzón sigue preguntando, presenta un caso clínico que quiere por favor que comenten. Paciente varón de 18 años, presenta desde los 8 años atracción hacia niños de meses de edad, hasta 8 años. Se prohíbe el autoejercicio de la función sexual. Consulta por culpa y vergüenza por sus conductas sexuales. Conducta diagnóstica, ¿qué tratamiento seguir? Bueno, fíjate, es un paciente de 18 años, o sea que está en el límite de lo que se considera la edad de consentimiento. Hay que diferenciar cuáles son las prácticas sexuales o las fantasías que esa persona tiene. Si un muchacho de 18 años tiene excitación sexual con bebés de menos de 2 años, evidentemente que tiene una patología en el cual se quedó detenido en lo que significó esa estimulación sexual cuando era un niño. Evidentemente que a los 18 años es muy posible lograr cambios conductuales a través de las técnicas de terapia y de la educación sexual que ese muchacho debe tener. Con casi toda seguridad, me atrevo a asegurar que ese muchacho es un muchacho tímido, retraído, que es incapaz de invitar a una muchacha a tomar un café o invitar a su pareja, cualquiera que ésta sea, a tener algún tipo de actividad sexual. Pero evidentemente que requiere de todo un análisis individual de las motivaciones que él tiene para estimularse con niños de muy temprana edad. Yo tengo una cosa, yo creo que el muchacho de 18 años ya es consciente de lo que está haciendo. Es legalmente, tiene responsabilidades legales plenas. Pues.
Y si él se excita con una persona, con un muchacho de menos de 6 años, y esa conducta es repetitiva y él la mantiene, y no tiene relaciones con otras personas y no puede, y cuando se masturba pensando en el niñito, entonces tiene una pedofilia. Hay que tratarlo, hay que tratarlo, hay que darle su tratamiento completo para hacerlo, a él sacarlo de esa situación en que está, pues. Ahora, si él tiene 18 años, que funciona con sus amigas, está muy bien, pero además le gusta lo otro, entonces le hay que decir, hermano, usted está traspasando un nivel que aunque fisiológicamente pudiera traspasarlo, legalmente no lo puede traspasar porque es una cosa que la ley no lo permite, porque ese niñito no tiene cómo defenderse de ti. Porque ese es el problema. El problema es que el prepuber tiene poca defensa frente al adulto. Entonces, qué sabroso decir, yo quiero tener relaciones con alguien por debajo de los 12 años. Claro, pues tú lo puedes manipular como te da la gana, pero es que ese no es. Entonces, para eso está la ley, está el pensamiento humano, está la humanidad, están los padres, representantes y todo eso, para decir, no, tengo que proteger a mi muchacho de alguna manera. Y quien viole eso tiene que ir a la cárcel, pues. Yo ahí no tengo ningún rollo. Mi rollo es cuando yo veo que hay una enfermedad, entonces hay que sacarlo de la enfermedad. Sacarlo porque está enfermo, pues. Pero cuando no, cuando él puede hacer todo lo demás y quiere además tener relaciones con niños, entonces bueno. Por ahí alguien salió preguntando que si el muchacho tenía 15 años y tenía relación a los 15 años. Ya a los 15 años también está consciente de lo que está haciendo. Quizás no está legalmente tan complicado como el de 18, pero el de 15 también sabe. Entonces, el problema de que si tuviéramos educación sexual desde el día que tú naces hasta el día que te vas de este país, de este mundo, entonces a lo mejor estaríamos mejor. Porque la gente podría identificar mejor, y los padres y todo podrían hablar más fácil de eso. Y el estudio de Parodi fue en eso bastante clásico. Mientras más sabes, más tarde te inicias sexualmente. Porque eres más responsable de tus actos. Entonces, yo creo que aquí hay un problema asociado a educación que hay que sacarlo. Yo creo que sí, nosotros en Venezuela habíamos inventado un programa de educación sexual, todos los que estábamos en la sexología para ese tiempo. Y lo aprobó el ministerio, lo iban a empezar a aplicar, publicaron 3 millones de libros, todo eso. Y entonces llegó alguien de la alta curia en aquel tiempo y dijo que eso era una vulgaridad. Y el presidente, bueno, de la República mandó a parar el programa. ¿Qué pasó? 2 meses después, ese mismo persona lo tuvieron que sacar a Venezuela porque había preñado a la secretaria. Entonces, ese es el problema, ¿entiendes? Entonces, vamos a hacer entender que todos sentimos. Todos somos seres humanos que sentimos cosas. Pero hay cosas que se puedan sentir y otras que no se pueden sentir porque, bueno, porque hay normas establecidas y hay cosas que uno tiene que tener claro frente al tercero. Queda claro, perfecto. Vamos por una cuestión de tiempo a responder la última pregunta. Ahora la doctora Cecilia De Viciano, desde La Plata, Argentina. Saluda y pregunta, ¿cuáles serían los indicadores de buena evolución en un pedófilo en tratamiento y cuál es el porcentaje de éxito terapéutico? Bueno, el porcentaje de éxito en el tratamiento, cuando este se cumple, hay un programa muy bien definido, sobre todo en Canadá, que tiene bastante experiencia en esto, de que es un programa de que dura 2 años. En esos 2 años la persona la colocan en lo que todos sabemos como probation, o sea, un periodo de prueba, donde tiene que cumplir sesiones semanales con su terapeuta para establecer un programa diseñado específicamente para él, de acuerdo a cuáles son sus características. Entonces, el programa de tratamiento consiste en lo que mencionamos, en seguimiento durante un tiempo no menor de 2 años. Se establece eso como un criterio jurídico y evidentemente que el seguimiento de esa persona va a tener un procedimiento de evaluación por un tercer elemento de investigación para no favorecer
relación médico-paciente que siempre se establece con estos casos y que en algunos pacientes o en algunos profesionales perdería su ecuanimidad. Por allí hay una pregunta muy importante que se refiere a la edad de consentimiento. La edad de consentimiento está en los códigos penales y es 18 años en la mayoría de los países. En algunos esta edad tiende a ser disminuida a los 16 años, pero lo que está en el código es lo que está allí. Y por eso es que uno tiene que regirse y por eso los jueces y los administradores de justicia se llevan como una norma fundamental el establecerlo en 18 años. Un menor de 18 años es inimputable desde el punto de vista médico-legal. Mira, yo creo que los pocos casos que uno ha visto, nosotros hemos hecho énfasis en que esa persona tiene que demostrar que puede cortejar, relacionarse y ejercer la función sexual con alguien de edades similares a la de él o de ella. Y para eso hacemos un programa de aprendizaje utilizando instructores sexuales y todo eso para que él aprenda a sentir placer con alguien de su misma edad o de edades parecidas. Mientras tú no logres eso, tú no puedes hablar de curación. Porque el otro va a volver. Entonces, podemos pasar mucho tiempo y no sé qué y todo eso está muy bien, vamos a hacer todo eso. Pero yo creo que mientras él no aprenda a disfrutar de alguien de su mismo edad, disfrutar de ese placer que él ha disfrutado ya, porque ya sabe a qué sabe el chocolate, porque él ha disfrutado con un niñito, ya la sabe a qué sabe. Entonces, eso es muy, muy claro. Yo pienso que cuando uno hace el diagnóstico de pedofilia, que es el caso número 1, pedofilia de verdad, ese hombre está hospitalizado en un hospital para eso, pues, para tratar pedofílicos y que debería tener una cámara un salón terapéutico, debería tener todas esas facilidades para que él aprenda todo eso, porque no sabe. Y después salir al mundo y que uno pueda probar que él realmente sabe cortejar y sabe hacer esas cosas. Porque se estudia mucho porque tú eres agresivo y por qué haces eso, pero nunca se estudia porque eres tan inhibido. ¿Por qué estás tan inhibido? Porque esa es otra parte del cerebro, porque nosotros tenemos zonas en el cerebro muy desconocidas. Y la sexología tiene que entender que como todo el mundo metió la mano en la sexología y todo el mundo ha hablado de la sexología y todo el mundo la quiere adaptar a su sistema, entonces tenemos que ordenarla y seguir estudiando porque todavía nos falta muchísimo por saber, pero muchísimo por saber. Y en eso yo creo que es importante que se le diga al público general. Cuando usted tenga una queja sexológica en su sistema, pues, y se va a ver con alguien, pregúntele las credenciales, quién es usted, dónde se formó, cómo es la cosa, porque esto es un asunto difícil, esto no es un asunto fácil, esto no es un asunto de 2 y 2 son 4. Y el proceso educativo es importante en ese aspecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ya dada la hora, hace 1 hora 40 que empezamos el webinar, vamos a dar por concluido el mismo, agradecer a todos la participación, a todos y todas, la verdad que de todos los países llegamos a los 925 participantes. Queremos decirles que invitarlos a seguir a la academia en nuestras redes, que vamos a publicar el resto de los webinares que hemos programado para este año, en el canal de YouTube, en la web de la academia, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook que tenemos. Decirles que los que quieran solicitar el certificado de este webinar lo soliciten al mismo mail al que se inscribieron, y quienes estén inscritos en todos los webinarios van a recibir el certificado del curso de la academia de haber realizado toda la actualización en sexología médica. Agradecerles a todos y todas, nos vemos en el próximo webinar, el próximo sábado, cuando el orgasmo es el problema, ese es el título, con 2 académicos compañeros de España, la doctora Molero y el doctor Froilán Sánchez. Así que seguimos en contacto, gracias por participar y nos estamos viendo pronto. Gracias, profesores, por su colaboración en el webinar de hoy. ¿Nos quedamos, Francisco? Un abrazo grande. ¿Nos quedamos o no? Sí, sí. Ok. Nos estamos viendo.